Ya está en su Muy WhatsApp, buenas licenciado. tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos de Construyendo Comunidad y de Comunidad 24. Hoy estamos ya a lunes 23 de octubre de este 2023 y tenemos un invitado especial. Tenemos como invitado al maestro Juan Campos Vega, que es egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Es investigador en el área económica de la Sociedad Mexicana de Estudios Legislativos, fue en el 97, maestro de periodismo, catedrático, investigador en el área de ciencias políticas y sociales, y hoy nos va a compartir un tema de interés general. Es el tema de las UMAS. Muchos que no son trabajadores del apartado E han escuchado el UMA porque también ahí ya les aplican alguna infracción, les aplican algún derecho y se maneja el tema de las UMAS. Entonces el maestro Juan Campos Vega nos va a hacer el favor de compartir su exposición. Están presentes, como todos los lunes, el maestro Miguel Guerra, está también presente el maestro Fidencio Romero y la Buenas maestra tardes. Edith Tinto. Buenas Sí, tardes. Buenas tardes a todos. A todos, buenas Para, tardes. para aprovechar el tiempo que nos queda, le damos el uso de la palabra al maestro Juan Campos Vega. Maestro Juan, adelante, por favor. ¿Cómo no? Miren, aquí la primera cuestión que hay que precisar es el origen de la UMA. Como ustedes saben, se reformó la Constitución a principios del año 2016 para incluir este nuevo instrumento, digamos, económico. Y se reformaron dos artículos constitucionales, el 26 y el 123. El 26 para darle facultades al INEGI para que con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, como después lo establece la ley, determine el valor de la UMA anual. Y también se modificó el artículo 123 para decir que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base o medida de referencia. ¿Qué implica esto? Esto está relacionado con temas que no tienen nada que ver ni con los salarios ni con sus incrementos. Esto es una medida de política económica para evitar que los incrementos de salarios que ya se iban a iniciar, recuerden ustedes, los dos últimos años de Peña Nieto se incrementó en pequeña proporción. Todos los años anteriores, durante los gobiernos neoliberales, el incremento salarial era igual o menor a la inflación. Pero inició el incremento y en este sexenio pues ya vamos a llegar a más del 100% con el próximo incremento salarial. Entonces esto es, si se hubiera mantenido el salario mínimo como unidad y medida, ¿qué habría pasado? Todos los impuestos, todos los derechos, todas las multas, todos los créditos se iban a incrementar en la misma proporción. Y esto hubiera llevado a una elevada inflación a la economía del país. Entonces el objetivo era evitar que ante la inminente incremento de salarios mínimos pudiera generarse un proceso inflacionario. Además, hay otro problema. Es una reforma constitucional. Requiere para iniciar el proceso de ser aprobada en las dos cámaras por mayoría calificada. El gobierno actual no tiene mayoría en el Senado. Entonces es imposible pensar en que pueda hacer una modificación constitucional respecto a la UMA. Pero vamos a ver más en concreto de qué se trata esto que les comento. La ley que se deriva de esa reforma constitucional, que es la que se determina, donde se determina el valor de la UMA, establece que será el Índice Nacional de Precios al Consumidor el que va a dar el parámetro para determinar el incremento anual de la UMA. Entonces, podríamos verlo con el ejemplo de este año. Si nosotros vemos
la tasa de incremento del índice nacional de precios al consumidor, el índice de inflación y el índice de incremento también de la UMA, todos son 7.82%. Y lo podemos constatar todos los años, porque es lo mismo. El índice nacional de precios al consumidor mide la inflación y ahora por ley determina la UMA. Entonces, no es más que lo mismo. No hay un cambio brusco de nada, sino es este mecanismo. Vamos a ver esta gráfica y después vemos ya la relación con los salarios y con las pensiones. Miren, aquí se puede ver cómo en 2016, 2017 va subiendo la tasa de inflación y las variaciones de la tasa de inflación van a determinar el incremento de las pensiones. Si ustedes revisan su pensión de este año, se incrementó 7.82. La del año pasado, 7.36. Son las tasas de inflación, es el índice nacional de precios al consumidor. Así se están incrementando. Ahora, quiero decirles que en un transitorio de la aprobación de esta reforma constitucional, se estableció que no habría que como la ley y la Constitución determinan que se van a suprimir, la palabra salario mínimo se va a cambiar por unidad de medida y actualización de todas las leyes federales, estatales y municipales de todo el país. Entonces se generó la creencia de que nos iba a afectar, pero en ningún momento nuestras pensiones ni nuestro incremento han estado relacionadas con el salario mínimo, excepto en un caso que se refiere al ISSSTE, 10 salarios mínimos como tope máximo. Ahora lo vamos a ver. Ahora, ¿qué relación tiene la UMA con los salarios? Ninguna, porque los salarios superiores al mínimo se determinan en el caso de los trabajadores del Estado de acuerdo con ¿qué? Con las condiciones generales de trabajo. Es decir, cuando aumenta el salario mínimo, exclusivamente aumenta el salario mínimo. Los demás salarios tienen que incrementarse en función de la negociación entre el sindicato y en este caso la secretaría para determinar en las condiciones generales de trabajo de esa área cómo se van a incrementar los demás salarios. Entonces no hay ningún efecto, no hay ninguna relación entre UMA y salarios. En cuanto a las pensiones están determinadas, y aquí van los artículos, la ley del ISSSTE, los datos son de la ley anterior, la ley abrogada. ¿Por qué? Porque de la ley abrogada solo se toman los elementos para pensionarse. Todo lo demás ya está en la ley actual, en la vigente desde 2007, pero esa no tiene ninguna información al respecto de pensiones por edad avanzada. No hay. Hay por accidente, todo ese tipo de problemas que presenta el trabajador, si hay una pensión que se determina ahí, pero la que tiene que ver con las de edad avanzada, ninguna. Entonces no hay relación. Entonces ahí se establece en la ley anterior que la pensión por jubilación es por una cantidad equivalente al sueldo definido en el artículo 64, y ese dice el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año. Es decir, a todos los deben jubilar con el promedio del sueldo del último año, del sueldo básico, es decir, sin una serie de prestaciones, sobresueldos y estas cosas. Hay dos que están en litigio, dos formas que dicen que, pero son montos menores. Pero en esencia, esto es, si alguna persona la pensionaron con un sueldo menor al que debiera ser, pues tiene que ir a tribunales y demandar. Y de seguro va a ganar la demanda, porque se va a apoyar en la ley. Pero es el único caso. En la nueva ley, perdón, en la reforma a la ley en 2001,
En el artículo 57 se establece que la cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento en el año anterior que hubiera tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 2001, 15 años antes de que apareciera la suma. O sea, seguimos teniendo el mismo incremento, no cambió. Ya no lo incrementaban en INPC y ahora nos lo incrementan en UMA. Es exactamente lo mismo, no cambió absolutamente nada. Podríamos derogar la UMA, de todos modos nos van a incrementar con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y es lo mismo. En la ley de 2007, ahí sí plantea las cotizaciones del sueldo básico y plantea que está hasta una cantidad que no rebase 10 veces el salario mínimo. Y claro, de la misma manera se van a tomar las pensiones. Pero resulta que este mecanismo quiere decir que ahora van a ser, en lugar de 10 veces, va a ser 10 veces no el salario mínimo, sino la UMA. ¿Y qué? Vamos haciendo cuentas. Cuando se aprobó lo de la UMA, se acordó que iba a partir de ser igual al salario mínimo. Y después se iba a incrementar conforme al porcentaje del INPC. Es decir, si el salario de fines de 2016 era 92.04, perdón, el valor de la UMA era 92.04 y vemos el de 2022 que nos están aplicando en 2023 es, perdón, ahí hay un dato equivocado, pero es 94.78. Es decir, se ha incrementado. Ahora estamos para 2003, que está mal el dato, pero ahorita se los consigo. Pero la cuestión fundamental es que se va incrementando año con año y ahorita en septiembre, por ejemplo, de 2023, ya vale 100.3. Es decir, que cuando termine el año nos van a incrementar para que sea ese incremento que tuvo del año 2022 al año 2023 el que nos apliquen en la UMA, que es lo mismo que el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esa es la realidad. No hay mayor problema. No hay ninguna relación. Yo no sé, lo digo y lamento ignorarlo, no sé quién fue el primero que le echó la culpa a la UMA, pero es una demanda que carece de contenido. Y como carece de contenido, carece de solución. Derogan la UMA, no nos resuelven nada. Porque ya estaba establecido en las leyes el límite del incremento basado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Esto quiere decir que no debemos luchar por mejores pensiones? Desde luego que no. Nosotros tenemos la obligación de exigirle al gobierno que la pensión nuestra no se limite a la UMA, sino que tenga un incremento mayor de la UMA. Esa sería una petición que pudiera tener una solución. Y ya habría que ver cada gremio, determinar qué porcentaje quiere, si quiere 2 UMAs o UMA y media. Ese ya es problema de cada quien, pero tiene que ser una cosa racional. No sé si ustedes sepan, pero en el presupuesto de la federación cada año se incrementa en cantidades enormes el pago de pensiones, por 2 razones, porque sigue habiendo pensionados y porque los pensionados ahora vivimos más años. Y entonces se va acumulando, hay una escalerita así como que va para arriba y es un porcentaje bastante importante del presupuesto nacional. Algunos otros compañeros he escuchado que le echan la culpa a estas pensiones universales que el gobierno da.
Y dice, no, es que están quitándonos el dinero de nuestras pensiones para dárselos a los que nunca trabajaron. Y yo les digo, no es cierto. Ahí hay otra reforma constitucional, una de Peña Nieto, que crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Crecimiento, que no es más que un fideicomiso internacional que administra el Banco de México. El Banco de México, con el dinero de ese fondo, lo invierte en cualquier lugar del mundo donde obtenga mayores beneficios y ese dinero va al presupuesto. Una parte de ese dinero va al presupuesto y de ahí se cubren las pensiones de los adultos mayores, las pensiones de los discapacitados, las pensiones de las mujeres madres solteras, las de los estudiantes. Muchos de los programas, casi todos los programas del gobierno federal, en ese ámbito se sostienen con eso. ¿Y de dónde sale el dinero para crear ese fondo? Es lo que pagan tanto Pemex como los empresarios privados que extraen petróleo. Por cada determinada cantidad de petróleo tienen que pagar una cantidad de derechos y esos recursos el gobierno los mete a ese fondo lo administra el Banco de México, de ahí sale una parte para pagar todas las pensiones. Tampoco hay relación entre las pensiones esas y nuestras pensiones. Esa es la realidad. Yo soy en este caso, soy del Instituto Mexicano del Seguro Social, estoy pensionado por el IMSS, pero la situación nuestra es la misma. Si tomamos las leyes del IMSS, vamos a encontrarnos el mismo fenómeno. En el caso nuestro, también desde 2001, ya se estableció que se nos iba a incrementar la pensión con el Índice Nacional de Precios del Consumidor. Y antes era peor, porque cuando surge la ley de 1973 del IMSS, se incrementaban las pensiones cada 5 años. Y era 10% para los de salario mínimo y 5% para los que rebasaban el salario mínimo, pero cada 5 años. Pero claro, había estabilidad económica, estamos hablando del año 73. No había tasas de inflación altas, el salario mínimo era tenía mucha más capacidad de compra que el actual, en fin, eran otras condiciones. Entonces, pero nos vamos a encontrar con el mismo fenómeno. Entonces es un tema que hay que ver. Yo les puedo proporcionar toda la información que ustedes deseen para que lo vean, lo estudien, les puedo mandar. Nosotros hicimos un documento en la coalición para analizar todo esto y analizamos las reformas constitucionales, los cambios a la ley del IMSS, los cambios a la ley del ISSSTE, las consecuencias, todo. Y qué es lo que demandamos nosotros, ¿no? Entonces creo que esto es lo que yo quisiera ver o lo que quiero expresarles en esta tarde. Y cualquier pregunta, duda o cuestiones que ustedes tengan, con mucho gusto estoy a su disposición. Gracias, maestro Juan. Quedó muy clara la exposición. Efectivamente, hay en el gremio de los jubilados y los pensionados a nivel nacional, existe una muy alta preocupación por el incremento del presupuesto y por todo lo que aparece en los medios de comunicación. Cada vez que se viene una revisión contractual en el Seguro Social en el mes de octubre, o cada vez que se discute en el Congreso, en las distintas mesas a través de las comisiones, el tema del régimen de jubilaciones y pensiones en el país, o también cada vez que en algún país del mundo se habla sobre jubilaciones y pensiones y la crisis que éstas representan, pues inmediatamente los que ya tienen alguna pensión, alguna jubilación, inmediatamente se ponen en alerta para saber qué hacer y cómo defenderse. Y como en el país existen distintos pensionados y jubilados por parte del Seguro Social, por parte del ISSSTE, por parte de las instituciones de seguridad social en cada uno de los gobiernos de nuestro país, pues hay una pluralidad de compañeras y de compañeros que buscan cómo defenderse, cómo coordinarse, y ha faltado también en este campo una mayor coordinación, una mayor comunicación para poderse preparar y estar atentos
a defender cualquier tipo de amenaza en torno a las jubilaciones y pensiones. Ese sería mi punto de vista inicial. Ahorita le daríamos el uso de la palabra a maestro Juan, le doy el uso de la palabra al maestro Fidencio, después a la maestra Edith y cerramos con el maestro Guerra. Adelante, maestro Fidencio. Bien, buenas tardes, licenciado Campos, muy interesante su explicación. Es claro que cuando hablamos de UMAS no tenemos toda la información, nos guiamos por lo que escuchamos. Sin embargo, dentro del magisterio, por ejemplo, que nuestras jubilaciones las paga el ISSSTE, hay quienes se culpan de que porque les pagan en UMAS, no, su pensión es baja, y creen que si les pagaran en salarios mínimos ganarían mejor. Usted explica que en 2016 Peña Nieto creó esto por decreto. La pregunta es, ¿era necesario hacerlo? ¿Cuál fue la finalidad, en este caso, del gobierno de Peña Nieto? ¿Y por qué de ahí para acá se ha creado tanta incertidumbre, tanto debate, tanta información que circula? Incluso en el caso de pensionados hay bufetes, hay abogados que les dicen que les van a resolver esto, meten demandas, se amparan. Hay una serie de juego político y juego judicial que crea quizá falsas expectativas en cuanto a que sí, alguien va a ser capaz de resolverlo y que se va a incrementar la pensión de mucha gente. La pregunta es esta, ¿era necesario hacerlo? El gobierno de Peña Nieto decretó, se podía hacer por decreto, supongo, pero de ahí para acá ha crecido mucho la incertidumbre para la época de jubilación. Bueno, yo diría que la primera cuestión que noté cuando me incorporé a la coalición, es que hay muchas descalificaciones, pero no hay datos duros que justifiquen la demanda. Es ilegal la UMA, es contraria a los intereses de los jubilados, o sea, son opiniones, pero no hay argumentos. No conozco hasta la fecha argumentos. Y claro, detrás de algunas de las organizaciones, no todas, porque muchas lo hacen porque creen que eso es lo correcto, pero hay algunas organizaciones que tienen un juego político, que responden a otros intereses y que están interesados en plantear algo que no se pueda resolver. Y entonces decir, no, el gobierno de López Obrador es malo porque no nos resuelve el problema de las pensiones, ¿no? Pero ese es un juego político. ¿Con qué fines? ¿Quién sabe? Porque no, tampoco está muy claro quién está detrás de esas organizaciones, qué intereses políticos los mueven. Pero yo al menos sí conozco dos organizaciones que aglutinan a otras muchas que tienen esa política. Y en ambas no he encontrado respuesta cuando les planteo que, bueno, ¿en qué se sustentan? No, es que es una injusticia, es ilegal, es una arbitrariedad, va en contra de nuestros intereses y todo eso me pueden decir, pero ¿por qué? ¿Dónde está el sustento? Y no hay sustento. Por eso decidimos nosotros hacer un trabajo, porque ese es un trabajo colectivo. Yo formo parte del equipo que lo realizó y nos dimos cuenta que no, fuimos confirmando lo que ya teníamos presente, que no había, pero teníamos que sustentarlo en datos duros, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vemos que los salarios superiores al mínimo históricamente crecen menos que el mínimo. Se incrementa el salario mínimo, pero el salario contractual no tiene la misma tendencia, es menor, por ejemplo. Ahora, esto es algo que, digamos, se difunde, se dice, yo no diría así fue, pero dicen, Estados Unidos, con lo del TEMEC, le exigió al gobierno mexicano incrementar los salarios porque era una competencia desleal para sus empresas y entonces estaban viniendo muchas empresas para acá. Y como sabían que ese incremento tendría que seguir, acuérdense ustedes de algo que era muy común antes.
un incremento de salarios incrementa la inflación. Los salarios son inflacionarios. No, no es cierto. Los salarios no son inflacionarios. Si los desvinculas de multas, derechos, aprovechamientos, todo eso no son inflacionarios, porque eso no cambia. Eso también se está incrementando en UMAS. Imagínense con este gobierno, pues estaríamos pagando el doble de impuestos. Estaríamos ya el índice de, por ejemplo, el precio de las gasolinas se hubiera ido por las nubes. Y eso tiene un efecto multiplicador. O sea, la finalidad de esta medida fue, por un lado, que había que subir los salarios y por el otro, que esto no debiera impactar la inflación. Y ven que en estos 5 años se han aumentado considerablemente los salarios y la tasa de inflación, que es pequeña, aunque está rebasada en las normas, no tiene que ver con los salarios, sino con la crisis económica mundial en las que nos metimos por la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, etcétera. Entonces, esta es la explicación que yo le podría dar, compañero Fidencio. Gracias. Maestra Edith, adelante. Perdón, sí, gracias. Con base en lo que nos dice maestro y pues se queda claro que la confusión bien intencionada, entre comillas, esta palabra de bien intención, esta frase de bien intencionada tiene que ver con más bien claridad para dar explicación y sencillez en el lenguaje, ¿no? De cómo explicamos de manera sencilla esto que usted nos acaba de decir, ¿no? Para el medio, para el pueblo, pues no es sencillo entender la diferencia y cómo funciona, ¿no? Pero efectivamente, usted lo acaba de decir, tan es así que el índice nacional de precios es el que va a determinar del año previo cómo va a incrementarse, pero sí, el mal manejo o el manejo, como dirían en el pueblo, como medio tenebroso de que si es con UMAS, no, pues nos va a ir, y si se sube el salario, pues va a haber inflación, ¿no? Y desafortunadamente, pues, por ejemplo, en las tienditas, en los pueblos, dicen, pues como se subió el salario, a todo le suben, ¿no? Porque pues se subió el salario, aunque el impacto realmente no lo perciban, pero ellos sí suben. Bueno, es parte yo creo que del manejo popular que se hace, ¿no? Pero sí, hay una manera es una pregunta, maestro, que una fórmula sencilla, muy básica de explicarlo, de por qué no es a través de esta norma de las sumas que se genera y que conviene o perjudica al trabajador. Pues habría que hacer un esfuerzo por explicarlo. Es bastante complicado porque ya está muy arraigada en la mente de la gente que las sumas son malas. Entonces como que se cierra. No, es que yo quiero que me lo aumenten en salarios mínimos. Nunca ha sucedido en el país, así de manera genérica, que los salarios incrementen con el incremento del salario mínimo. Nunca ha sucedido. En algunas ocasiones, creo que el IMSS tenía una, pero era después una tabla que decía los de salario mínimo 100%, los de un salario mínimo hasta 2, 80%, y ahí se iba hasta la del 25, que nada más le tocaba el 13%. O sea, nunca fue general para el salario mínimo. Pero sí cuesta trabajo. Todavía el sábado estuve en una reunión y había compañeros interesados en el tema, lo planteé y había uno que la mayoría entendió, pero había uno que de plano decía, no, a ver, explíqueme otra vez porque yo no entiendo, ¿no? Es que las sumas, pero no hay argumentos del otro lado, eso es lo que llama la atención. Y entonces, pues sí, hay que hacer el esfuerzo por escrito y verbalmente, gráficamente, quizá, explicarles en qué consiste este fenómeno para poder hacer que nos entiendan, porque de eso se trata. No hay sustento jurídico que diga que hay una relación entre UMAS, salarios y pensiones, más que el incremento y ese que ya existía. Gracias, maestro Juan. Adelante, maestro Guerra. Bueno, muchas gracias por la explicación, compañero Juan Campos. Muchas gracias. Realmente es un problema muy complicado. En principio no hay UMAS, hay unidad de medida y actualización.
porque no son varias, eso sí, me parece. Pero bueno, ¿qué coalición es a la que te refieres? ¿Estás asesorando? ¿Podemos ingresar ahí los jubilados? Ya hay muchos, bueno, cada día hay más, según las, los, la información es que el incremento demográfico, la edad promedio de vida aumenta y pues obviamente impacta en el gasto público para pensiones, ¿no? Bueno, ¿cuál es la coalición? ¿Qué postura sostiene esa organización? Y si hay algún documento que la coalición pues pueda compartir con nosotros, porque el tema también lo hemos tratado de explicar, pero mire el licenciado Cuellar, aquí la maestra Cristi, en el documento del 1 de mayo, decía todos a la marcha combativa del 1 de mayo, Consejo Democrático, y la deuda era así, el pago de las pensiones en UMA, en vez de Apaga tu imagen. Maestro Guerra, si apaga usted su imagen para que se escuche bien su voz, por favor. Social. Entonces, una situación de, en fin, ya nada más te pediría eso, que si tienes alguna de la coalición apoyando el tema, tratar de luchar, como dices al final de tu exposición, luchar por incrementar anualmente las pensiones con tasas superiores a la inflación y en mayor porcentaje para las personas pensionadas que persiguen Maestro Guerra, perdimos gran parte de su intervención. Ojalá pudiese apagar el video y mandar el mensaje solamente con el video apagado, por favor, maestro Guerra. Maestro Juan, en pantalla está el valor de la UMA. Así es. Desde el 2016 al 2023, lo que usted explicaba en la presentación final. Ya regresó el maestro Guerra. Maestro Guerra, parte de su intervención no se escuchó, se perdió usted mucho. No sé si apague usted su video y nos pueda usted repetir su planteamiento porque perdimos la mayor parte de su planteamiento, maestro Guerra. Su micrófono está apagado. Que nos comparta el licenciado Campos algún documento explicativo. Debe haber qué coalición es, cómo se llama la coalición, dónde tienen referentes de organización, en fin, porque efectivamente es muy complicado. Y comentaba al final, él me hizo favor de hacerme un breve comentario sobre el tema y plantea que los pensionados no deben luchar porque desaparezca la UMA, etcétera, ¿no? Sino incrementar anualmente, luchar por incrementar anualmente todas las pensiones, siempre con tasas superiores a la inflación y en mayor porcentaje para las personas pensionadas que persiguen los más bajos ingresos. Este era mi comentario, licenciado Cuellar. Gracias. Adelante, maestro Campos.
Sí, allá en la tabla que acaba usted de compartir, ahí se ve claramente. Y si ve uno el mensual, era el salario mínimo. Aquí estaba, por ejemplo, en 2017 fue de 2,200 el salario mínimo mensual. Ese es el primero con el que se inauguran o sea, la UMA nace con esa cantidad y se va incrementando con la inflación, con el INPC año por año, y ahí vemos cómo va subiendo 75, 80, 84, etcétera. Pero ya no es el salario mínimo 3,153, sino 6,000, ¿no? Y sin embargo, pues la UMA no ha subido lo mismo. Y esto es para evitar la inflación, y en cambio acá no se evita la inflación, sino simplemente se aumentan los salarios. Sí, esta gráfica es muy buena en ese sentido. Muy bien, quedó muy claro. La pregunta del maestro Guerra es, ¿dónde se puede contactar a los integrantes de la coalición? Mire, con mucho gusto, en primer lugar les voy a compartir el trabajo que nosotros elaboramos. Todavía tiene algunos detallitos que no le hemos corregido, pero bueno, fue un primer intento bastante amplio. Y ahí viene el nombre de la coalición, nuestros teléfonos, nuestra oficina en la Ciudad de México, etcétera. Y con mucho gusto, pues es mantenernos en contacto con ustedes. Si ustedes desean ingresar, las puertas están abiertas. Se puede hacer una organización exclusiva de ustedes, aunque pudiera haber otros compañeros en Puebla. Puede ser una exclusivamente de los jubilados. Por ejemplo, tenemos aquí en la Ciudad de México, en el área ¿Nos puedes, metropolitana, Juanito, colegio bachilleres están con y nosotros. nos vas a cobrar? Ah, claro, la cuota es obligada. Bueno, Hay unas cuotas establecidas mínimas, nada más de sí, subsistencia, digamos, para las publicaciones, el pago de la renta, etcétera, ¿no? No hay, sí. no hacemos, no tenemos negocio jurídico, porque eso que comentaban hace un rato, sí, le tiene uno que entrar con su cuerno con 1,500 pesos para iniciar el trámite ¿cómo se llama? La demanda de ampararse. Y no, pues y muchas, pues están mal, y esas sí se corrigen, pero las que no están mal, pues sí, perdiste el dinero y punto. Y ahí los traen. Afiliados, pero porque están esperando que les resuelvan el problema. Y eso a mí no me gusta porque es una motivación que no es honesta, digamos, ¿no? Entonces, es preferible que la gente sepa a qué le entra y por qué, cuál es la lucha. Y entonces, en ese sentido, estamos en la mejor disposición. El compañero secretario de organización, el licenciado Francisco Anaya, yo les mando los datos de él. Y él es, por ejemplo, dirigente de pensionados del Colegio de Bachilleres. Entonces, ahí nos ponemos de acuerdo, y el material yo se lo mando a Miguel y lo circula con ustedes, por favor, y con mucho gusto, y todos los datos. Pregunta, para ir cerrando el programa, maestro Campos, ¿cuáles son las metas que ahorita tienen ustedes definidas a corto, mediano y largo plazo? Bueno, nosotros, independientemente de la cuestión de las pensiones como tales, ustedes lo saben, gran parte de nuestros afiliados, no todos, pero gran parte, son del ISSSTE. Y el ISSSTE es un desastre en este momento. Hace poco se reveló un mecanismo de corrupción, de pensiones elevadísimas, donde estaban coludidos despachos de abogados, funcionarios, sindicato, etcétera. Pero a uno las clínicas no hay medicamentos, están, y luego vence el plazo y tiene uno que volver a sacar cita, y no hay muchos estudios se hacen subrogados. Es una corrupción enorme. Ese es el gran problema, y a eso nos hemos enfocado mucho, porque es el problema mayor. Tenemos una comisión de interlocución con el ISSSTE, y hemos logrado de común acuerdo que en algunas ciudades se construyan nuevos hospitales. La asociación se encarga de conseguir localmente el terreno y ellos construyen el hospital. Y eso ha sido muy bueno. Pero tenemos gente en contra. Por ejemplo, conseguimos un terreno en la costera Miguel Alemán,
y los empresarios no quieren que haya un hospital en la costera, entonces están poniendo todas las trabas posibles, ¿no? Pero bueno, se está haciendo, tenemos en Morelos, tenemos en varios estados ya hemos logrado con base en esa asociación. Y el otro aspecto es que somos interlocutores también para la solución de los problemas específicos de algún compañero, sobre todo de salud, que tenga que ser trasladado a algún lugar, o algunos que se están haciendo estudios preventivos, gente que no tiene ningún problema mayor, pero ya está preocupado por su edad, tiene algunos malestares, entonces se les hace un estudio preventivo, nada más que se hace en la Ciudad de México. Entonces tienen que venir, se les hace el estudio y ya les diagnostican, porque en los hospitales realmente es un desastre. Ya. Esa es la Gracias. realidad en casi todo el país. Maestro Fidencio, intervención para ir cerrando, después la maestra Edith y cerramos con el maestro Guerra y después con el maestro Campos. En realidad hay mucho que preguntar. Le haría 3 preguntas al maestro Campos. Una, los 10 salarios mínimos fijados como máximo en el caso del ISSSTE, que supongo que ahora son 10 suma, es el tope que no se puede revertir, no se puede hacer nada para aumentarlo, pensando, como decía, de que lo último que se descubrió en corrupción indicaba que había quienes cobraban más de 100,000 pesos y un trabajador normal no pasa de 30,000 pesos al mes. Esa sería una pregunta. La otra, hay la preocupación para quienes aún no se jubilan, y vamos para allá, de que dado que cada vez se requiere más recurso para pagar a jubilados, en cierto momento haga crisis el sistema. Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera, el ISSSTE como tal fija 10 salarios mínimos, pero aquí en Puebla, por ejemplo, el ISSSTED, que es el ISSSTE local, los trabajadores se van con lo que ganan en el momento de irse, pero se está dando el caso de que un maestro en el sistema estatal debe esperar 7 años para poder jubilarse porque no hay recursos para que se vaya cuando él quiera. Esto desde luego ya dijo la Secretaría de Economía de aquí de Puebla que les quedaba nada más para el siguiente año para pagar jubilaciones. Y supongo que eso pasa en varios estados que no se ajustan a lo que el ISSSTE establece a nivel nacional. Va a haber crisis también y eso pues de alguna manera va a perjudicar a los trabajadores o no. Ahí, Gracias. sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, imagínese que el salario mínimo, perdón, sí, que un salario mínimo es $1 y van a hacer la UMA. Entonces la UMA vale $1. Viene el incremento del 7% y entonces sube el salario mínimo a 1.7 y a 1.07 y la UMA a 1.07. Y ahí se van, pero nada más los mínimos. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted ve ahorita el valor de la UMA, ya vimos que era de 75 o algo en 2016 y ahorita está en 103. O sea, ha ido creciendo. ¿Por qué ha ido creciendo junto con el salario mínimo? Es el salario mínimo más sus incrementos anuales. Entonces, 10 salarios mínimos de 2016, que eran 73 pesos, ahora son 103. Entonces, quien se jubile en este momento con 10 UMAS va a tener 103 pesos por cada peso, no 75 centavos o 73 centavos como tenía. Es decir, que se va actualizando. Esos 10 salarios mínimos igual se tomaron. Si la UMA es igual al salario mínimo en sus inicios, entonces esto quiere decir que 10 salarios mínimos en sus inicios más los incrementos anuales es la UMA. Es exactamente lo mismo. Son problemas que conceptualmente cuesta mucho trabajo, pero puede hacer el ejercicio con cuánto cobraba cuando se pensionó. ¿Y a qué equivale?
ya no va a equivaler a 10 salarios mínimos, porque 10 salarios mínimos sería en este momento pues 20 salarios mínimos. Favorecería nada más a ese pico que gana más que la mayoría de los trabajadores. Entonces 10 salarios mínimos sigue siendo válido para el trabajador que se jubila con... Es más, ahora, ¿cuánto necesitaba en 2016 para llegar a 10 salarios mínimos? ¿Y cuánto necesita hoy para llegar a 10 salarios mínimos? Hagan la cuenta y va a ver que son exactamente lo mismo. Si al primero le va incrementando las sumas anuales. Voy a tratar de hacerles una tablita con esos datos y se las comparto. Mi profesión inicial es economía, entonces algo sé de estadística y esas cosas. Entonces yo les hago algo que pueda hacer un poco claro este asunto, ¿no? Cómo se ha ido incrementando desde la fecha en que se toma la determinación, porque cuando nace con el mismo valor la UMA que el salario mínimo. Entonces, a eso le van a incrementar año por año en función del INPC. Y es lo que tenemos. Entonces, 10 salarios mínimos de hace 10 años, incrementados esos 10 años, son 10 salarios mínimos. No han cambiado de los que teníamos, de los que tenemos en el momento de jubilarnos. ¿Sí? Desde que surgió la UMA. Entonces el tope es el mismo, es aproximadamente para los que ganan 30,000, 35,000 pesos mensuales. Porque los que se beneficiarían más serían los altos mandos, no la mayoría de los maestros. Los que tuvieron puestos de dirección, ¿no? Que tienen un salario mayor. Luego hay que cuidar mucho que a veces el salario está integrado por un sobresueldo. Por ejemplo, el sobresueldo no entra en ninguna de las versiones de pensión. Esa es la cuestión de los salarios mínimos. ¿Qué otra cosa me decía, maestro? Su micrófono, maestro Fidencio. Hablaba de las crisis que en las instituciones de seguridad social de los estados se están presentando como en Puebla. Claro. Mire, inclusive lo vimos y obviamente no le entramos. Hay más de 300 sistemas de pensiones en el país. Entre los estatales, de algunos municipios, los municipios grandes, empresas paraestatales que tienen sus propios contratos colectivos y ahí se establecen sus normas que están fuera de la regulación. Por ejemplo, ponga un ejemplo, Pemex, pregúntale a los de Pemex cuál es su sistema pensionario, no tiene nada que ver con el nuestro. Entonces, esas son las cosas que va a haber un montón de problemas. Sobre todo si no hay previsión del gobierno estatal de... Porque bien que cobraron la cuota, pero debieron aportar su parte y eso debió haber de tener rendimientos bancarios. No hay justificación. Y siguen teniendo ingresos. Y ahora sus trabajadores no van a recibir pensión, los nuevos, que ese es un problema que nos debiera preocupar más, no en lo personal, sino los que nos siguen, entre ellos nuestros familiares. ¿Qué van a hacer con ese nuevo sistema de la Afore? La mayoría no va a lograr una pensión digna y el gobierno ya se encargó de meterle dinero para garantizar que cada uno reciba cuando menos el salario mínimo. Imagínense, estar trabajando mucho tiempo con mucho salario y de repente te jubilan con el salario mínimo. Eso sí va a ser grave. Y es una cantidad enorme la que manejan esas 10 instituciones que concentran el dinero de los trabajadores que van creando su ahorro. Y además, con ese dinero tienes que pagarte un seguro de vida, un seguro médico, o sea, un seguro de pensión. No, es un escenario realmente terrible el que viene con los trabajadores de cualquier institución. Ahora sí, de todos los trabajadores del país.
Lo de las AFORES, ahí sí coincidimos todos. Todas las agrupaciones estamos de acuerdo en que ese sistema debe ser de vuelta regresado al sistema solidario de pensiones. Porque el sistema solidario no era más que el que más ganaba le metía más y era el que menos utilizaba la institución. Uno que ganaba en el Seguro Social 25 salarios mínimos, pues no iba al médico del Seguro Social, iba al médico particular. Y ese dinero iba para los que ganaban poquito y que tenían derecho a la salud. Entonces son estas cuestiones que, todo eso que tenemos que reflexionar para darnos cuenta de la magnitud del problema, no de ahora, sino del que viene. Porque yo coincido con usted, esto va a ser un problema muy grande en pocos años. Gracias. Maestra Edith, adelante. Y pues con base en esa reflexión que acaba de hacer, maestro, habría que hacer un planteamiento, ¿no? De un nuevo modelo. Justamente creo que no me parecía, sí está bien que el que más gana, pues que aporte más, como en el caso de los impuestos en general, ¿no? Sin embargo, sí creo que tendría que ser como una idea así muy, sin conocer a fondo el tema, una base pareja y que todos, como usted dice, aporten, que era lo que supuestamente digo, se hacía en la realidad y objetivamente. Por ejemplo, a los trabajadores que se encuentran en el IMSS, se supone que, bueno, pues así, con base en ese criterio o en esa propuesta, en ese modelo, se les hace el descuento, ¿no? Y, bueno, de manera tripartita, ¿no? Pero algo falló y, bueno, lo que se dice es que fue la administración, ¿no? O sea, porque el modelo es bueno, ¿no? Pues finalmente sí, a mayor base, pues mayor bolsa, y con base en eso, pues ya el reparto, ¿no? En el momento que corresponda a cada uno. ¿Qué podríamos hacer? Ustedes, bueno, como grupo interdisciplinario, ¿tienen alguna propuesta al respecto? Bueno, en primer lugar, el planteamiento de regresar al sistema solidario. Que tiene dos elementos que ahorita usted acaba de mencionar. En primer lugar, uno paga su cuota en función de lo que gana. No puede pagar lo mismo todo mundo porque sería injusto para los que menos reciben. Entonces es proporcional. Ya a la hora de la utilización de los servicios, pues es para todos. Pero también sucede que los que tienen más altos salarios prefieren a veces y pueden pagarlo un servicio particular. No hay quien les diga nada, ese es su derecho, ¿no? Pero a todos los debiera atender igual la institución. Yo ahí no le veo mayor problema. Ahora, la otra cosa es generacional. Si ustedes se dan cuenta, cada vez es mayor el número de trabajadores. Aunque inclusive baje a veces la tasa de empleo, de todos modos va creciendo el número. No es lo mismo porcentaje que la cantidad. Y son millones de personas. Ahora hay millones que no están en el Seguro Social. Ese es el otro problema. Sobre todo las mini pymes, ¿no? MIPYMES, ¿cómo se llaman? Las micros, pequeñas, medianas industrias. Sobre todo las dos primeras, las micros. Sobre todo las micros. Pero se asusta uno porque el 95% de las empresas son de estas características. Solo el 5% son grandes empresas. Y yo estoy consciente, conozco gente que trabaja en una micro y no tiene salario, no tiene vacaciones, no tiene prestaciones. Le pagan el mínimo, eso sí. Pero hasta ahí llega. Y por lo general aceptan ese trabajo quienes tienen en la familia algún otro familiar que le pueda dar el apoyo de la seguridad social, en el sentido de la salud. Y ahora pues hay la pretensión, ojalá se avance rápido en eso, de que todo el mundo tenga salud gratuita independientemente si tiene empleo o no. Eso también es otra cosa que valdría la pena ver, ¿no? Yo he pensado, y creo que Miguel lo comparte también, que el sistema de salud debiera ser uno solo, al margen de las instituciones. Una cosa es las pensiones, que pueden tener su mecanismo diferenciado,
porque una es tripartita y la otra es bipartita, y lo otro es que el sistema de salud debiera ser universal y gratuito para todos. Y a eso aspiramos, ¿no? Que esa sea la solución del problema. Pero sí, tiene que ver con eso, con el nivel de ingreso. Dependiendo del nivel de ingreso es la cuota y de esa manera es solidario. Porque resulta, y eso ya es cuestión de las condiciones de vida, que los que menos ganan ocupan más el sistema de salud. Maestro Guerra. Muchas gracias. Ya se nos fue otra vez. Ya. Tiene Interesante, problemas con su internet. Maestro Guerra, adelante. Sigue con el problema. Sí. Bueno, pues, amigas y amigos, gracias al maestro Juan Campos Vega. Gracias por su participación el día de hoy, por aclararnos el tema tan debatido en distintos grupos de trabajadores y trabajadoras, tanto activos como jubilados, el problema de las sumas. Ya nos explicó con más claridad el origen, la ruta, y también nos ha presentado que la coalición de jubilados y pensionados a nivel nacional, pues tiene una forma de organización y de propuesta para aquellas y aquellos que están llegando a los 65 años y más, que necesitan un chequeo médico, para aquellos lugares en donde necesitan instalaciones para el tema de la salud, pues es cuestión de organización. O sea, no hay otro mecanismo que no delegar esa responsabilidad, sino que asumir la responsabilidad. Todos necesitamos infraestructura, todos necesitamos servicios de calidad, y creo que en la medida en que las trabajadoras y los trabajadores jubilados y pensionados y los activos se organicen y se mantengan en una permanente comunicación y acción, pues mejorará la salud en nuestro país. Gracias, maestro Juan Campos Vega. Ya está el maestro Guerra. A ver, adelante, maestro Guerra, adelante. Tiene la portada de un libro. Sí, ¿verdad? Es de mi autoría, junto con el maestro. El micrófono está cerrado. Sí, Maestro Guerra. Maestro Guerra. Con el maestro, un doctor en pedagogía de la Universidad de Zacatecas, Mario Efraín Ochoa Vega. Bueno, Entre la los dos idea era hicimos que ese trabajo de investigación. Son los primeros 15 años de la lo CTM. presentaras acá en Puebla. Sí. Sí, con mucho gusto. Perdón, disculpa la interrupción del tiempo, no. se nos ha acabado, creo. Es Que interesante pudieras- porque tenemos un problema con la historia del sindicalismo. Los que han escrito la historia del sindicalismo o son actores y entonces defienden la posición que ellos tenían en el movimiento sindical, o son académicos que desgraciadamente sirven a intereses de grupos políticos y agarran. Yo conozco académicos que son priistas y le dan una versión priista a su estudio del movimiento sindical, otros son de otras corrientes políticas de izquierda y le dan cada uno su orientación. Entonces aquí nos propusimos, Mario y yo, hacer un trabajo donde tratáramos de evitar externar opiniones, sino que todo lo que pusiéramos fuera con base documental. Y en el caso de algunas cosas en donde había dos opiniones diferentes de los actores de ese momento y no tuvimos manera de confirmar quién tenía la razón, omitimos la autoría. Simplemente documentamos el hecho. Cuidamos mucho eso porque queremos contribuir a que haya un análisis serio del sindicalismo mexicano. No hay, lamentablemente, y esta fue una contribución. Y pues hemos estado presentando en todo el país el libro, efectivamente, y gracias a Guerra le voy a dar su comisión. Muy amable. No, lo que queremos es que vengas a Puebla. Sí, invítame y voy, claro que sí, con mucho gusto. Ya sabes. Lo planeamos acá entre los amigos. Gracias. Ándale, sí, gracias, Miguel. ¿Cómo no? Pues nuevamente, gracias, maestro Juan Campos Vega. Es un gusto estar con ustedes. Muy agradecido. Gracias, maestro Fidencio. Gracias, maestro Edith. Gracias, maestro Guerra.
Nos Gracias estamos a viendo la ustedes. próxima semana y a las amigas y amigos que nos vieron, pues la invitación es que compartan este video entre la familia, vecinas, vecinos, amigas y amigos, compañeras y compañeros de trabajo. Pásenla bien. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias, buenas tardes Gracias, a todos. maestro Juan, maestro Guerra, maestro Fidencio. Gracias, abogado. Gracias, Gracias. abogado. Hasta pronto.